Buenos días, hermanos del barrio Esperanza. Buenos días, hermanos del barrio Esperanza. Vamos a dar inicio a nuestra clase de escuela dominical. Pues sí me gustaría, hermanos, de que los jóvenes igual estuvieran ahí para tomar su clase junto con ustedes como padres. Pues hoy mi esposa pues no estaba un poquito dispuesta para dar su clase a los jóvenes, y sí me gustaría, hermanos, de que se les exhortara a sus hijos a que tomen la clase igual ellos junto con ustedes como familia, como familia que somos. Vamos a dar inicio, hermanos, a esta clase de Ven, sígueme. Hoy el tema es Nunca más se desviaron. Es un tema muy bonito, hermanos. Créanme que ayer desde el jueves que lo estoy estudiando, me ha estado gustando este tema porque habla de cosas muy hermosas, algo de los cuales pues nosotros debemos de aprender igual. Sí me gustaría, hermanos, dar inicio con una pequeña oración. Y en sus hogares vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a iniciar. Amado Padre Celestial, agradecemos el tiempo que nos brindas pues para poder aprender cada día más de ti. Te pedimos, Señor, que allí en sus hogares donde están nuestros hermanos, y aquí incluso donde me encuentro con mi familia, pues ellos puedan sentir de tu presencia, puedan sentir de tu espíritu, de tu amor. Que puedas ministrar nuestras vidas de cada uno de nosotros, tomar el control de esta clase de la cual tú has preparado, Padre maravilloso. Utiliza a tu humilde siervo como instrumento solamente para que puedas hablar a través de mí, y que sea tu hermoso espíritu ministrando en los hogares de nuestros hermanos. Señor, todo esto te lo pido y te lo pongo en las manos de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, con la clase de Ven, sígueme. Y algo de lo que realmente me gustó, hermanos, o dejó una hermosa impresión en mi persona, es de ver el cambio que sufrió el pueblo lamanita, y es algo de lo cual a nosotros como persona nos impacta de ver cómo Dios puede hacer que la gente tenga un cambio, que la gente tenga un verdadero cambio, dejando atrás cosas que no eran correctas, pues para que ellos pudieran tener una nueva vida, un nuevo camino y un nuevo sentido en la visión de salvar almas, en la visión de congregar a más gente en las iglesias, y que ellos puedan sentir en cada momento tu presencia. Y es algo de lo cual nosotros debemos de pensar, meditar. Si nosotros como persona hemos sentido o hemos hecho ese cambio que Dios quiere, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, conocemos del Evangelio de Cristo, acostumbramos a llevar una vida fácil. Cuando nosotros no conocemos, hermanos,
el Evangelio de Cristo, acostumbramos a llevar una vida fácil. Cuando nosotros no conocemos de Cristo y vivimos una vida, hermanos, de la cual no le agrada a Dios. Tenemos muchas tradiciones, acostumbramos a acarrear con enseñanzas que pues nos van transmitiendo de generación en generación nuestros padres, ¿sí? Acuérdense, hermanos, que nosotros vivimos en una ciudad muy tradicionalista. Vamos a hablar de México. México tiene muchas tradiciones arraigadas en la vida de cada persona. Entonces, la persona que vive esa tradición, pues piensa que está viviendo una vida normal, una vida pues que a veces le agrada a Dios, cuando realmente en ciertas cosas no le agrada a Dios, ¿sí? Llevamos una vida con libertad, hermanos, pero no siendo libres. ¿Por qué con libertad no siendo libres? Porque una cosa, hermanos, es la libertad y otra cosa es un libertinaje, ¿sí? Acuérdense que el apóstol Judas, no Judas Iscariote fue el que lo escribió, sino Judas, hubieron dos Judas en el Evangelio. Uno que era hermano de Simeón. Entonces, hermanos, nosotros, si leemos esa porción de la Biblia, nótese lo que dice el apóstol Judas. En el capítulo 1, que es la única epístola que escribió, en el versículo 4, dice: porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente para los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ellos la libertad que piensan la convierten en un libertinaje, de que dicen vamos a hacerlo porque todo está permitido, no tiene nada de malo, cuando no es así, hermanos. Cuando nosotros debemos de saber que fuimos hechos libres por la gracia de Jesucristo, y otra cosa es sobrepasar los límites haciendo cosas que no debemos hacer, ¿sí? Y es algo, hermanos, de lo que a mí me sorprende, porque es lo que prácticamente vivían los lamanitas, el pueblo de los lamanitas. Acuérdense, hermanos, que ellos vivían las tradiciones que venían acarreando de los padres, ¿sí? De la generación que se fue dando. Y era de lo que realmente debemos de sorprendernos o de ver, de que cuando Dios tiene un propósito para la vida de cada persona, hace que cambie, hace que la gente deje ese tipo de tradición que lleva para enfocarse y hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí? Vemos muchos, vemos muchos textos y en el libro de Alma, donde habla de las cosas que dejaron hacer los lamanitas para agradarle a Dios y que ellos pudieran tener las bendiciones que se les había prometido. Dejaron de matar, ¿sí? Inclusive dice el libro de Alma que ellos enterraron todas sus armas y que nunca más se propusieron a derramar sangre. Cuando nosotros, hermanos, no seguimos ese cambio, llevamos una vida doble que muchas veces a Dios no le agrada, ¿sí? Cuando Amón y sus hermanos, decidieron ir a predicarles el evangelio a los nefitas, ¿sí? Habla y dice que los mismos nefitas se burlaron porque dijeron vamos a tomar, vamos a imaginarnos, hermanos. Yo siempre que leo las escrituras
me imagino cómo iban sucediendo las cosas. Cierro mis ojos y me gusta tener una imaginación de cómo hacía la gente o cómo sucedían las cosas. Vamos a imaginarnos que ellos le compartieron a sus hermanos, a los nefitas, de que iban a ir a cambiar a los lamanitas. Cómo ellos empezaron a reír, cómo ellos empezaron a burlar. Y diciéndole, van a ir a perder el tiempo nada más. No les van a hacer caso, los van a apedrear, inclusive los pueden hasta matar. Pero ellos ya se habían propuesto en su corazón lograr ese cambio en ellos, ¿sí? Si nosotros, hermanos, vamos al libro de Alma, sí me gustaría, hermanos, que abriéramos el libro de Alma en el capítulo 26 y leemos del versículo 23 al 25, es algo que realmente me gustó, ¿sí? Y se los voy a leer, hermanos. De hecho ya lo tengo todo subrayado, porque es lo que me gusta subrayarlo, porque es algo bonito. Dice, no acordáis, hermanos, que dijimos nuestros hermanos en la tierra de Zarahemla, que subíamos a la tierra de Nefi para predicar a nuestros hermanos los lamanitas, y que se burlaron de nosotros, porque nos dijeron, suponéis que podéis traer a los lamanitas al conocimiento de la verdad. Suponéis que podéis convencer a los lamanitas de la incorrección, de las tradiciones de sus padres, cuando son un pueblo tan obstinado, dice, cuyo corazón se deleita en el derramamiento de sangre, cuyos días los han pasado en la más vil iniquidad, cuyas sendas, dice, han sido las sendas de transgresor desde el principio. Recordaréis, hermanos míos, que así se expresaron, y además dijeron, tomemos las armas contra ellos, para que los destruyamos a ellos y su iniquidad de sobre la tierra. No sean que nos invadan y nos destruyan. Mas he aquí, amados hermanos míos, vinimos al desierto con la intención de destruir a nuestros hermanos, sí, no con objeto de salvar tal vez algunas de sus almas. Notes, hermanos, el pensamiento que tenían. Mira, es mejor que vayamos y los destruyamos a que ellos vengan y nos destruyan. Cuando no debemos de ser así. Muchas veces, hermanos, tenemos un pensamiento no para compartir la palabra, no para compartir un evangelio de Jesucristo. ¿A quién? A un amigo, a un vecino, a un pariente, a un familiar, o nótese a alguien diferente, sino que lo primero que pensamos es de que no nos van a hacer caso. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a predicarles si nada más voy a ir a perder el tiempo? No, hermano. En el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios manda a alguien, es porque ya el corazón de la persona está dispuesto a escuchar. Yo, hermano, en lo personal, a mí me gusta compartir el evangelio a cualquier tipo de persona. Acuérdense, hermanos, que Jesucristo habló sobre la parábola del sembrador, ¿sí? Y es lo que Amón y sus hermanos tenían ese pensamiento. La palabra de Dios es una semilla que nosotros debemos de sembrar en cualquier persona. Nosotros, al compartir el evangelio, nosotros estamos haciendo la obra del sembrador. Dependiendo la persona cómo la reciba, es a dónde, si la semilla germina o sufre otro tipo de cambio. Acuérdense que la parábola del sembrador, hermanos, habla de que cayó en un lugar
de piedras, en un lugar fértil y en un lugar en donde crecieron con abrojos y los mismos abrojos ahogaron la semilla cuando brotó la planta. Y cuando cayó en las piedras, dice que las aves de los cielos vinieron y se llevaron la semilla. Pero hubo semillas que creció al 101%. Entonces, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de ir predicando el evangelio, ir compartiendo la palabra y dejar que Dios haga lo que la persona en su corazón sienta. Si desechar la semilla o hacer que brote la semilla para que pueda crecer. Ese es el pensamiento, hermanos, que tenía Amón, ¿sí? De que ya no haya más guerras, de que ya no haya más matanza, de que ya no haya más destrozos entre lamanitas y nefitas, y que haya un cambio. ¿Para qué? Para que todos sean unidos y tengan un mismo propósito, que es compartir el evangelio, hacer crecer lo que a Dios le agrada, su redil, que las almas estén entrando constantemente y de que haya más salvación para cada una de las personas que vivan en la tierra. Pero si nosotros, hermanos, nos dejamos infundir por el temor de que lo que va a pensar de mí, qué va a decir de mí, a lo mejor y me corretea, a lo mejor y me saca, a lo mejor y no hace lo que yo tengo pensado, no vamos a poder hablar, hermanos, ¿sí? No vamos a poder hacer que la semilla crezca. Y me gustaría, hermanos, compartirles un texto en el libro de Mateo, capítulo 10, que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Cuando nosotros vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo, si nosotros le servimos a Dios con amor, si nosotros le agradamos a Dios, si nosotros hacemos lo que el Espíritu nos manda, que es predicar, solito va a ir fluyendo. Pero si nosotros vamos pensando negativamente que no va a surgir nada, va a traer otro tipo de consecuencias. Y miren, hermanos, me gustaría compartirles este texto que dice, es el capítulo 10, 19, 20, dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, aquí es, hermano, donde me gustaría que pongan atención, porque en aquella hora os será dado, dice, lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, dice, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es algo, hermano, es algo hermoso, porque si nosotros vamos con un corazón dispuesto, así como Amón y sus hermanos fueron con un corazón dispuesto, el Espíritu hablaba a través de ellos. Y cuando el Espíritu, hermano, habla a través de la persona siente que la palabra es viva, que la palabra es poderosa, que la palabra cambia, que la palabra edifica y que la palabra aún transforma. Pero cuando nosotros, hermanos, vamos con un pensamiento negativo, simplemente vamos a ser, hermanos, como un metal que solamente retiñe. Un tubo que aporreas con otro tubo y solamente se oye un ting que hace y ya. No va a haber un cambio, no va a haber una transformación. ¿Por qué? Porque no vamos con un corazón dispuesto a que haya un cambio y una edificación. Acuérdense, hermanos, que la palabra es viva, ¿sí? La palabra dice que aún llega a nuestros tuétanos y nos hace temblar, ¿sí? Sentimos la presencia de Dios cuando nosotros permitimos que el Espíritu hable. Cuando alguien
te habla del Evangelio, cuando alguien te predica el Evangelio y va con el Espíritu de Dios, hermanos, la palabra te simbra. La palabra sientes que llega a tu ser y te hace pensar, te hace meditar, te hace ver cómo estás caminando, cómo estás viviendo, qué haces, qué hablas, cómo es tu comportamiento. Y eso es lo que sucedió en los lamanitas. Cuando Amón y sus hermanos llegaron y empezaron a hablar del Evangelio y vieron que el Espíritu de Dios estaba en ellos, hubo una transformación. Ahora, la pregunta es, ¿de cuánto fue el giro que ellos dieron? Porque hay personas, hermanos, que sufren una transformación emocional y hay personas que sufren una transformación espiritual. La persona que sufre una transformación emocional solamente da un giro de 360 grados y vuelve a llegar al mismo punto de retorno. Pero la persona que sufre una transformación espiritual hace un giro de 180 grados, hermanos, y regresa al camino que debería de llevar. Y la persona que da un giro de 360 grados vuelve a caer al mismo retorno, al mismo camino y continúa la vida que llevaba naturalmente. Y es la transformación, hermanos, que hubo en los lamanitas. Los lamanitas, hermanos, dieron un giro de 180 grados. Y es algo, hermanos, es algo impresionante. Es algo que ni los nefitas esperaban. De que hubiera esa transformación en la gente. De que hubiera, hermanos, un cambio radical. Un cambio que fue demostrado. Un cambio que fue notorio. Un cambio que al mismo rey lo publicó. Y sabemos que el mismo rey luego decretó de que no se les hiciera nada, de que no se les apedreara, de que no se les metiera a la cárcel, de que no se les matara, de que no se les abofeteara, de que no se les escupiera, de que no se les ultrajara, de que no les hicieran nada. ¿Por qué? Porque el rey se dio cuenta de que el Espíritu de Dios vivía en ellos y él mismo lo dijo. Doy gracias a ese Dios que nos perdonó de todas nuestras transgresiones, de que nos perdonó de que aún hubo derramamiento de sangre, de que ellos persiguieron, de que ellos mataron, de que ellos robaron, hicieron tantas cosas viles. Y cuando llegó la palabra a las vidas de ellos, se dieron cuenta de que todo lo que estaban haciendo estaba mal. Y de que aún las tradiciones que venían arrastrando de su generación no eran las correctas. Y es, hermanos, lo que pasa hoy en día. La gente no sufre un cambio porque muchas veces no suelta una tradición. Y una tradición, cuando está arraigada, hermanos, si la persona no decide soltarla, no va a haber esa transformación. No va a haber, hermanos, algo que pueda hacer un cambio notorio a las personas y que puedas decir, es que yo lo conocí cuando, cómo era, y ahora tiene un cambio. No, sino que muchas veces, hermanos, ese mismo cambio puede perjudicar a otras personas. ¿De qué tipo? Cuando uno está en el Evangelio, hermanos, y no suelta una tradición, y dice que esa tradición no es mala, y sigue viviendo su tradición, y sigue haciendo, hermanos, lo que vamos a decirlo así. Un ejemplo, hermanos. Nosotros aquí en Campeche tenemos tradiciones. Y una de las tradiciones que nosotros tenemos, que hay aquí en el estado de Campeche, de que este año no va a haber, es la Feria de San Román. Sabemos que la Feria de San Román se le hace
al Cristo Negro, la cultura de Campeche. Y muchas veces, hermanos, caemos en ese error de visitar tradiciones que no debemos y vivir en la vida del Evangelio, cuando no es así. Es como si volviéramos a la guerra, es como si volviéramos a ultrajar, es como si volviéramos a perseguir, es como si volviéramos a hacer tantas cosas que no son agradables a Dios. Y a Dios, hermanos, no le agrada, hermanos, un cristiano que sea tibio. No. Dios quiere que seas frío o que seas caliente. Dios quiere que le sirvas si quieres servirle, y si no le quieres servir, pues que no le sirvas. No puedes servir a dos señores. Ese es el pensamiento que tenía ya el rey de los lamanitas, que dejaron de ser lamanitas y que se volvieron anti-Nefi Leí. O sea, que dejaron atrás sus tradiciones para que pudieran empezar una nueva vida, una nueva transformación, una nueva salvación, hermanos, que es lo que Dios quiere. Que nosotros, hermanos, tengamos una salvación verdadera, de que nosotros tengamos una salvación genuina. Y es lo que sucedió, hermanos. ¿Qué bendiciones tomaron, hermanos? ¿Qué bendiciones tomaron los lamanitas o los anti-Nefi Leí? Vamos a verlo, hermanos. Y nos vamos a dar cuenta de qué bendiciones fueron las que recibieron por dejar, hermanos, la vida que llevaron. Una de las bendiciones que llevaban, o sea, que recibieron, dice, era de que tenían la esperanza de una salvación eterna. Esa era una de las bendiciones. La segunda y la otra bendición dice ver la maravillosa luz de Dios. La tercera dice que hemos sido, esta es la que más me gusta, hermanos, y esta es la que más me agrada, y esta es la que más me gusta sentir en mi vida, hermanos. Cuando uno sufre una transformación, cuando uno sufre un verdadero cambio, cuando uno ve la luz de Dios, cuando uno sabe que ya tiene la esperanza de vida eterna, siempre y cuando se mantenga en el camino, viene esta que es la más importante, que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar ¿qué? Esta gran obra que se nos fue encomendada, hermanos. Esta gran obra que inició José Smith, esta gran obra que inició Leí, esta gran obra que inició Nefi, Alma, Moroni, Mosías, Eter, que es, hermanos, salvar almas. Ir al reino de Dios, ir de nueva cuenta de donde salimos un día, regresar a la presencia de nuestro Padre, regresar a ese Dios amado, maravilloso, el cual, hermanos, nos está esperando ahí en el cielo, en el cual Él nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros, siempre y cuando nosotros le seamos fiel, le sirvamos y le llevemos almas. Y es algo muy importante, hermanos, lo que les voy a leer. He aquí, dice, miles de ellos se regocijan y han sido traídos de nuevo al redil de Dios. A ese redil hermoso, hermanos. Qué maravilloso es, hermanos, ver un alma que se salva. Qué maravilloso es, hermanos, ver un alma que sufre una transformación de 180 grados. He aquí, dice, el campo estaba maduro y bendito. Vosotros, dice, porque metisteis la hoz y cegasteis con vuestro poder
Sí, trabajasteis todo el día. He aquí el número de vuestras gavillas y serán recogidas en los graneros. Para que no se desperdicien. Si las tormentas no las abatirán en el postrer día, sí, ni serán perturbadas por los torbellinos, mas cuando venga la tempestad serán reunidas en su lugar para que la tempestad no penetre hasta donde estén. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos, a donde el enemigo quiera llevarlas. Mas he aquí, se hallan en manos del Señor de la cosecha y son suyas y las levantará en el postrer día. ¿Y cuál es ese postrer día, hermanos? El cual nosotros nos estamos preparando para cuando Cristo venga. Pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo, hermanos, y nosotros igual no sufrimos un cambio, créanme, hermanos, que no vamos a ver ese postrer día. No vamos a ver nosotros esa transformación. No vamos a ver, hermanos, el granero del Señor lleno. Porque no vamos a estar ahí. Pero ellos se esforzaron, hermanos. Ellos se esforzaron para llegar a ese lugar. Y créanme, hermanos, que mi corazón se goza. Mi corazón se llena de alegría cuando Dios llama a un alma nueva y la mete en su redil. Cuando esa oveja es cuidada, cuando esa oveja que viene herida, perniquebrada, enferma, sufre una transformación, sufre un cambio, y cuando Dios la toma entre sus brazos, esa oveja tiene cambios maravillosos. Pero si nosotros, hermanos, si nosotros no hacemos nuestra labor, no vamos a poder, hermanos, meter la hoz. Si nosotros, hermanos, no empezamos a ver nuestro cambio, ¿cómo podemos hacer que la gente cambie? Si nosotros no sufrimos esa transformación, hermanos, ¿vamos a seguir siendo lamanitas o nefitas? Es algo que nosotros debemos de meditar. Es algo de lo cual, hermanos, nosotros debemos de pensar. Vivimos en un mundo, hermanos, en el cual es engañoso. Muchas veces la tecnología nos arrastra cuando le damos un mal uso. Muchas veces la tecnología nos pierde cuando lo usamos mal. Esta tecnología que nosotros tenemos, si le damos un buen uso, un uso honroso, créame que a través de esto mucha gente será transformada, mucha gente será cambiada, mucha gente verá la luz de Dios, mucha gente tendrá la esperanza de que puede ser salvo, y mucha gente será instrumentos en las manos de Dios. Y es, hermanos, lo que Dios quiere, lo que Dios necesita obreros fieles. Hace rato, hermanos, en el Zoom, un hermano dijo algo muy importante. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué muchos son los llamados? Porque Dios a todos habla. ¿Y por qué pocos son los escogidos? Porque no todos quieren hacer esa obra. Si todos contribuyéramos, hermanos,
hacer esa obra. Imagínense la iglesia de Dios. Imagínense el derramamiento del Espíritu de Dios sobre la vida de muchas personas. ¿Cuántos lamanitas fueron? Dice que no todos se convirtieron, pero dice que miles llegaron a convertirse. Muchos de ellos contribuyeron a hacer iglesias, a crecer juntamente con los nefitas en una iglesia, en llamar a sus hermanos, enseñarles del Evangelio, proclamar las buenas nuevas de nuestro Señor. Y es tan hermoso, hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio. Y el cambio sí se puede dar. Ellos prefirieron morir, pero no volver a tocar un arma. Ellos prefirieron ser muertos a espada y no volver a levantar guerra. Pero hubo una transformación en las personas que luego vieron lo que ellos hacían, cómo se postraban en el suelo y preferían irse con el Señor, porque habla Alma y dice que muchos fueron llevados a la presencia de Dios antes de sacar un arma, antes de volver a desenterrar una espada y de matar otra vuelta. Y cuando ellos vieron lo que hacían, dice que muchos dejaron sus armas y se unieron a ellos. Pero ¿por qué esos dejaron sus armas? Porque realmente vieron la transformación que Dios había hecho en las personas. Vieron la transformación que Dios hizo en la persona. Y dice que a tal grado les conmovió ver que ellos preferían morir a luchar. Y realmente, hermanos, es gozoso llegar delante de la presencia de Dios. Es gozoso estar delante de Dios. Yo anhelo, hermanos, llegar a la presencia de Dios. Yo anhelo estar un día delante de mi Padre. Pero si no me espero, si no lucho y si no hago esa transformación en mi vida, hermanos, no voy a poder llegar. A Dios no le gusta un siervo tibio o un hijo tibio. El libro de Apocalipsis lo dice, hermanos: por cuanto no eres frío ni eres caliente, mas eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. O sea, te voy a sacar, te voy a desechar, no me sirves. Dios quiere soldados. Dios quiere hijos que luchen por salvar almas. No les corresponde, hermanos, todos los misioneros. Nos corresponde a nosotros. Porque el llamado también fue para nosotros. El llamado no fue solamente para los misioneros. El llamado lo hizo Dios para nosotros. También nosotros debemos de contribuir en hablar y compartir el Evangelio, en llevar las buenas nuevas, en decirles que hay una iglesia tan hermosa que está reuniendo a todos sus hijos y esperando la venida de Jesucristo para que nosotros podamos llegar al reino de Dios. Créanme, hermanos, que siento la presencia de Dios, y yo sé que ustedes también la están sintiendo, porque es tiempo de que nosotros empecemos a cegar. Es tiempo de que nosotros empecemos a meter nuestra voz. Estamos viviendo los tiempos en los cuales, hermanos,
Ya es tiempo. La cosecha ya está blanca, ya está madura. Despertemos, iglesia de Dios. Prediquemos, hablemos. Pero primero mostremos esa transformación en nosotros. Mostremos que en nosotros no hubo un cambio de 360, sino hubo un cambio de 180. Que nosotros somos servidores de Jesucristo, representantes de Jesucristo, que nosotros traemos la palabra de Jesucristo. Y tendremos, hermanos, gozo al ver que llega un alma nueva a la casa de Dios. Yo, hermanos, en lo personal, yo fui una persona, yo fui una manita, un terrible la manita. Créanme, hermanos, créanme que yo fui peor que una manita. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, hubo un cambio, hermanos, no de 360, sino de 180. Y me di cuenta del error en que vivía. Me di cuenta de que no era correcto lo que yo hacía. Me di cuenta a dónde estaba yo arrastrando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y dejé que Jesucristo me transformara. No me opuse, ni endurecí mi corazón, ni lo puse duro otra vuelta como la manita, sino dejé que Él lo moldeara a como Él quisiera. Y yo empecé a sentir cómo Dios fue transformando mi vida. Yo empecé a sentir cómo Dios fue haciendo lo correcto en mi vida. Empecé a sentir su amor, su presencia. Empecé a sentir cómo Él fue cambiándome. En lo personal, hermanos, de mi boca no salía una palabra de vida o una palabra que edificara, sino que de mi boca salía, hermanos, pura peste. Pero yo le doy gracias a ese Dios, así como el rey, la manita, le dio gracias a Dios de que perdonara mis iniquidades, de que perdonara todo lo que yo había hecho y de que me diera una nueva oportunidad. Por eso no ceso ahora, hermanos, de hablar del Evangelio. Por eso no ceso, hermanos, de predicar el Evangelio. Por eso no ceso, hermanos, de decir que existe un Dios maravilloso, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que se manifiesta y que podemos sentir su espíritu y que podemos sentir ese amor, ese calor, esa presencia en nuestras vidas. Por eso, hermanos, les reitero y les digo, yo amo a ese Dios, yo amo a ese Cristo, yo amo a ese Padre Celestial que me ha dado la oportunidad de hoy estar aquí con ustedes, hermanos, y poderles compartir lo maravilloso que es el Evangelio de Jesucristo, lo maravilloso que es el libro de Mormón. Porque yo, en lo personal, escuché el llamado y dije, Señor, yo quiero ser un escogido. Y por eso estoy aquí. Por la gracia y la misericordia de Jesucristo.
no porque yo sepa, no porque yo diga sé mucho, no porque yo sea hombre de letras, no, hermano, porque yo sin Cristo no soy nada. Yo sin Jesús no sirvo para nada. Y es tan hermoso, hermanos, es tan hermoso servirle a Jesús. Es tan hermoso compartir el Evangelio. Es tan hermoso, hermanos, poder sentir cómo el Espíritu se mueve en la vida de una persona. Yo quisiera que hagamos esa transformación en nuestras vidas. Hablar, compartir, llevar las buenas nuevas. Jesucristo nos dio un mandato, Mateo 28, ir a todas las naciones, predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles todas las cosas que yo les he enseñado y que ellos guarden los mandamientos, que guarden lo que han aprendido. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Pero si no lo hacemos, no podremos salvar almas. Si no lo hacemos, no podemos hacer que la gente cambie. Si no lo hacemos, no podemos hacer que la gente conozca a un Dios de poder. Pedro dijo: benditos son los pies que llevan la paz. Aquellos misioneros, todos los misioneros que están en la obra de Dios, son benditos porque llevan la paz, porque llevan la palabra de vida, porque llevan la palabra de transformación. Por eso Pedro lo dijo, porque no solamente él llevaba la palabra de vida, sino que nosotros también debemos de llevar la palabra de vida. Debemos hacer que la gente se acerque a Dios, que la gente cambie y que la gente se edifique. Así como nosotros nos edificamos, hermanos, leyendo el libro de Mormón, leyendo la Biblia, estudiando en casa el Ven Sígueme, nosotros podemos hacer que otras personas también se edifiquen. Y ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo de ser como Amón y sus hermanos. Salir, predicar, traer y hacer que muchos se acerquen a Jesucristo. Hacer que muchos sientan lo que nosotros sentimos, hermanos, cuando oramos a Dios, cuando leemos las Escrituras, cuando estudiamos el Ven Sígueme. Ayer, mientras lo terminaba de estudiar, me acordé de Ramón Palacios, porque él me llevó las buenas nuevas, porque él me enseñó, y ese día, hermanos, ese día hubo una transformación en mi vida, y ese día decidí aceptar a Jesucristo en mi vida, y ese día decidí hacer un cambio en mi vida, sacando las tradiciones que habían en mi hogar, dejando las tradiciones que me llevaban a un lugar donde no era agradable a Dios, y hacer lo que a Dios le agradaba. Y hoy me siento, hermanos, privilegiado de poder darles la clase, de poder compartir esta enseñanza, porque Dios me ha permitido ser un instrumento en sus manos. Por eso les sirvo con todo mi corazón. Por eso me agrada, hermanos, hoy estar aquí con ustedes. Y créanme, hermanos, que no lo hago porque es una obligación. No, hermanos, lo hago
porque les amo. Lo hago porque me gusta. Lo hago porque me gusta servirle a Dios. Me agrada ser un instrumento de Dios. Y sé que hay muchos que también anhelan ser instrumento de Dios. Salgamos por ellos, hermanos. Salgamos por esas almas que necesitan de Dios. Hermanos, yo sé que el tiempo es corto, hermanos, yo lo sé. Y esta es la clase del día de hoy. Créanme, hermanos, que este día ha sido muy especial. Ese ha sido mi testimonio, hermanos. Y esta ha sido toda la clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Espero y les haya gustado. Y la próxima clase, hermanos, las darán los maestros y las maestras correspondientes. A los jóvenes les dará clase mi esposa, y en la clase de los adultos pues ya la compartirá la hermana, la maestra correspondiente. Y cuando no pueda la hermana o cuando no pueda algún hermano, pues yo con mucho gusto, hermanos, lo haré. Y créanme, hermanos, créanme que les extraño mucho. Extraño la capilla. Extraño estar con ustedes. Extraño entrar a las clases. Extraño estar en unión. Espero que Dios pronto nos vuelva a reunir. Esto ha sido, hermanos, todo. En el nombre de Jesucristo se los comparto. Amén. Nos vemos, hermanos. Cuídense. Sigan pasando un bonito reposo. Y que Dios les bendiga en sus hogares, ahí donde estén. Gracias. Hasta luego, hermanos.